Ya arrancamos entonces. Dale. Bueno, Sí, chicos, se está hoy grabando. es no sé si después vamos a recuperar la clase esta de respiratorio y renal que nos queda, pero bueno, esta sería la última clase de la materia, que bueno, corresponde, como bien sabrán, a sistema genital masculino, y bueno, después tenemos órganos de los sentidos que vamos a ver ojo también. Entonces, bueno, al igual que en el sistema reproductor femenino, el sistema reproductor masculino está formado, bueno, por una serie de órganos, los cuales van a tener como función final la reproducción con la formación, bueno, de los espermatozoides y otros tipos de células, y por otro lado, también tiene funciones a nivel de, bueno, de la mantención, por así decirlo, y desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, en cambio, a diferencia de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, arrancamos con este órgano, que bueno, me gustaría mostrarles esta foto, porque se ve mejor, me parece, que en los preparados de histology y esas cosas, en la cual, bueno, podemos observar que esto sería una porción del órgano que estamos viendo, que es un órgano macizo, en el cual observamos toda esta túnica de tejido conectivo colágeno denso en la periferia, que es lo que está marcado con las letras TA, dentro de la cual, o sea, se forman tabiques que van a introducirse en este órgano y lo van a subdividir, al igual que en otros órganos que ya vimos durante la cursada, en distintos lobulillos. Y dentro de estos lobulillos vamos a encontrar estas estructuras redondeadas, como podemos ver, que ya de entrada nos llama la atención debido a que los mismos presentan este como epitelio, por así decirlo, pero que vemos que es como medio extraño en el sentido de que no es del todo homogéneo, sino que dependiendo de cuál de estas estructuras estemos viendo, como que hay distinto grado de estratificación, o sea, hay más o menos capas, y a su vez, o sea, cuán ocluida o no está la luz, ¿no? ¿Alguno tiene idea de qué estructura podemos estar viendo en este caso? ¿Ves el chat, Luca? ¿O te leo Sí, sí, yo? ahí justo abrí y vi. Ah, genial. Perfecto, Miranda. Estamos viendo, como bien dice ella, los túbulos seminíferos, que son, bueno, estas estructuras que se encuentran dentro de lo que se conoce como lobulillos testiculares, porque justamente estamos en presencia de este órgano masculino, que bueno, va a ser el principal de este sistema, que es el testículo, ¿no? Entonces el testículo, como ya les dije, va a estar rodeado, bueno, primero que todo va a estar, o sea, a nivel anatómico, como bien sabrán, el testículo se encuentra, por así decirlo, por fuera del organismo, o sea, revestido por una bolsa que es el escroto, y bueno, justamente esto es con todo el objetivo de mantener al testículo en una temperatura que no sea la corporal, porque si no, bueno, se pueden producir algunas cosas un poco nocivas para nosotros que no nos gustaría, como tumores, que bueno, ya van a ver mejor en hembra algunas patologías en las cuales los testículos no descienden y quedan dentro del cuerpo y producen tumores. Pero bueno, este órgano, como ya le digo, se encuentra dentro del escroto y a su vez está revestido por, bueno, esta cápsula de tejido conectivo colágeno denso, que es lo que yo no sé si recordarán la semana pasada cuando di ovario, que les comenté que, bueno, que una de las porciones de tejido que revestía el ovario era lo que se conocía como falsa albuginia. Esto es justamente la túnica albuginia, o sea, esto sería la real albuginia, por así decirlo, y por eso estaba marcado como con TA. Y después, debajo de esta albuginia, también podemos encontrar una reducida capa de tejido conectivo colágeno laxo, en las cuales encontramos más que nada vasos, que es lo que se conoce como la túnica vasculosa de este órgano. Entonces, bueno, como bien les digo, este órgano va a dividirse en lobulillos, dentro de los cuales podemos encontrar los túbulos seminíferos, y bueno, estos túbulos seminíferos van a tener en su interior distintas células, las cuales van a ser los gametos masculinos, que luego de distintos procesos de maduración van a terminar por darnos finalmente los espermatozoides, ¿no? Que son las células reproductoras masculinas. Ahí quiero mostrarles un poco más de cerca otro corte de este túbulo seminífero, como podemos ver acá, en el cual, como bien le decía, se caracteriza porque, bueno, dentro de un mismo lobulillo podemos encontrar muchas de estas estructuras. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes qué les parece. O sea, cuando nosotros vemos un túbulo seminífero, ¿estamos viendo muchos túbulos seminíferos o qué les parece que es lo que estamos observando cuando se realiza este corte? No sé si se entiende mucho la pregunta, Maga o Gasti, si la quieren reformular de una mejor manera. No, yo te entiendo lo que quieres decir.
hay tantos túbulos hay tantos túbulos seminíferos como se ven en la microfotografía. Creo que esa es la pregunta de Claro, Lucas. claro. ¿Son Ah, esos, esa cantidad es? son varios túbulos, pero están contorneados. Y por eso Claro, se entonces, siente. Perfecto. claro, No sé si fue Matías, ¿puede ser? ¿O estoy equivocado? no, Agustín creo que vi yo. Agustín. Sí, 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 Sí. me confundo con los nombres. Em, Perfecto, como dice Agustín y como ahí también pone Miranda, estos túbulos tienen la característica que no son muchos, o sea, por lo general son 2 o 3 túbulos dentro de un lobulillo, pero debido a que estos se van como plegando sobre sí mismos, se van como enrollando, por así decirlo, a lo largo de todo el lobulillo, una vez que realizamos el corte, agarramos muchas porciones de ese túbulo, pero al fin y al cabo es 1 o 2 túbulos, o sea, 2 o 3 túbulos como mucho. Entonces, bueno, y dentro del mismo túbulo vamos a encontrar distintos estadios de maduración. Con lo cual es normal que cuando ustedes vean un preparado de testículo y vean los túbulos seminíferos, en un único túbulo no van a observar todos los estadios de madurativos del espermatozoide, o sea, de las células hasta formar el espermatozoide. O sea, vamos a observar tal vez que en algún túbulo predominan uno de los tipos que se encuentra tal vez en un estadio más avanzado de la maduración, y en cambio en otros vamos a observar algunos en los cuales hay estadios menores de maduración. Entonces, bueno, en primer lugar, como ya le digo, observamos estos 3 túbulos acá, y también encontramos entre los túbulos el estroma de los túbulos, por así decirlo, o sea, de los lobulillos, digo, testiculares, que bueno, es este estroma de tejido conectivo colágeno laxo, que además observamos también estas otras células, que si las comparamos con las células que forman el epitelio del túbulo seminífero, que se denomina justamente epitelio seminífero, vamos a observar que las mismas presentan una acidofilia un poco más intensa, con núcleos redondos de cromatina laxa, núcleo evidente, pero bueno, en primer lugar, concentrémonos más en las células que forman parte del túbulo seminífero. Entonces, bueno, en primer lugar, me parece que en esta fotito se ve un poco mejor, a ver si me carga la otra. Observamos estas células que se encuentran cerca del estrato, o sea, de la porción basal, por así decirlo, del epitelio, que presentan esta morfología nuclear. Por lo general puede variar entre redondeada o ovalada, como podemos ver en este caso. Esta forma es un poco más triangular, pero se caracterizan por presentar ¿cómo se dice? Una cromatina muy laxa y un nucleolo muy evidente ya a simple vista. ¿A alguno se le ocurre cuáles pueden ser estas células? Perfecto, ahí me ponen células de Sertoli, exactamente, las células de Sertoli, que son unas células importantísimas en el testículo. Ahora vamos a ver bien cuál es su función, una de sus muchas funciones, porque tienen muchas funciones, que van a ver mejor también, o sea, tienen funciones también durante el desarrollo en sentido masculino también, o sea, tienen muchas funciones, pero que bueno, que son estas células que se encuentran entre el estrato, o sea, cercano al estrato basal, tal vez a veces las encontramos directamente en contacto con la membrana basal de este túbulo, a veces un poco más arriba, pero bueno, que se van a caracterizar, o sea, se van a diferenciar de todas las otras células que vamos a ver justamente por este núcleo de cromatina bien laxa y este nucleolo evidente. Como yo le digo, una de las funciones de estas células es que dividen al túbulo seminífero, o sea, dividen todo el epitelio en 2 porciones, por así decirlo, que son una porción abdominal, que es la que está más cercana a la luz, por así decirlo, y una región basal que se encuentra más cercana, en cambio, a la membrana basal del túbulo. ¿A alguno se le ocurre por qué puede ser esto? Tiene que ver un poco con biología, pero está bueno que también lo sepan, el hecho de por qué la célula de Sertoli divide un estrato del otro, por así decirlo. Claro, que tienen de diferente esos estratos, y, o sea, ¿qué les pasa a esas células? Tiene que ver con la barrera de Sertoli, lo que está diciendo Lucas. Claro. O sea, una de las cosas es para obviamente aislar el contenido, pero también está que durante la meiosis, después de la segunda meiosis, se van a producir siempre me confundo en los nombres de espermato, espermatos, espermatocitos puede ser, los espermatocitos secundarios. Ya a Después, partir de los Sí, ¿qué primarios, si tiene? no me equivoco, es que ya... no, sí, de los No, secundarios me no, equivoco. Me equivoco. claro, sí, Secundarios. los secundarios tienen contenido haploide en cuanto a claro, formas exacto. que el Perfecto, sistema inmunológico los atacaría. Muy perfecto, bien. perfecto.
como bien nos comenta, durante este proceso de maduración de las células germinales masculinas, que son las espermatogonias, que vamos a ver a continuación, esas células comienzan por procesos de mitosis al principio, pero llega un momento en el que empiezan a realizar meiosis. Y como bien sabrán, durante estos procesos de meiosis, o sea, la cantidad de ADN se divide a la mitad y pasan a ser, en cambio, células haploides. Entonces, si estas células haploides estuviesen en contacto con la sangre, por así decirlo, o sea, si pudiesen acceder a otras células del sistema de nuestro cuerpo, o sea, del sistema inmune, por ejemplo, los linfocitos o las células del sistema inmune las reconocerían como extrañas porque no tienen la misma cantidad de ADN que las nuestras y además sufren un proceso de crossing over. Entonces las atacarían como extrañas. Entonces, para evitar que esto suceda y que, bueno, tengamos la capacidad de reproducirnos, justamente que las células de Sertoli dividen a estos dos estratos en la porción abdominal, como les cuento, que es ya a partir de la porción en la cual encontramos estas células haploides, y en cambio una Ujú. porción más basal, en la cual todavía presentan células diploides, ¿no? Con, bueno, la típica conformación del ADN. Entonces, Y bueno, una cosa que les dijo, perdón, Luca, re importante es digo, que las células al principio hacen mitosis. Eso es re importante, porque por eso tenemos, yo no, perdón, por eso los hombres tienen un pool de células que van a entrar a diferenciarse en espermatozoides siempre. En cambio, las mujeres tienen un pool de folículos que, como dijimos la otra vez, en algún punto se agotan y por eso llega la menopausia. Los hombres a lo sumo se va a afectar la calidad de los espermatozoides quizá con el tiempo, pero siempre hay un pool de espermatozoides constante. Eso es importante, como una diferencia entre los dos sistemas. exactamente. Bueno, en primer lugar, la primera de estas células, que es la que más se diferencia, o sea, que es la primera en el proceso de maduración de las células germinales, son las espermatogonias A, que se pueden diferenciar en espermatogonias A claras o espermatogonias A oscuras. Las oscuras, en teoría, o sea, son todavía más inmaduras, por así decirlo, o sea, primero vienen las oscuras, luego estas se diferencian por mitosis, o sea, como que sufren mitosis y en estos procesos se pueden diferenciar a las claras, pero que bueno, que básicamente se caracterizan. Yo la verdad, Maga, acá no sé si estoy viendo alguna, no sé si me podés decir vos, porque me las confundo mucho con la de Sertoli, ¿viste? Depende mucho del túbulo también, si se ven bien o no, pero bueno, son células con una morfología nuclear más bien ovalada, que se encuentran en contacto con la membrana basal, y bueno, justamente dependiendo del grado de condensación de la cromatina, o sea, si la cromatina es más condensada, justamente van a ser las oscuras, y en cambio si son un poco más claras, es que van a tener una cromatina un poco más laxa, digo. No, ahí Entonces, son todas Sertoli y claro, B, acá son todas tipo Sertoli, todas ¿no? B, y con Está todas bien, gonias B al lado, sí, sí. está bien, buenísimo, porque a ver, tal vez me estaba perdiendo una y no la veía, pero sí, acá justo no hay, pero bueno, a ver si después tal vez veo alguna, se las muestro. Entonces, bueno, una vez que llegamos a las espermatogonias A claras, estas siguen sufriendo proceso de mitosis y algunos de estas células van a continuar, o sea, van a permanecer en su diferenciación como espermatogonias A claras, con lo cual van a seguir produciendo mitosis y manteniendo el pool de células. En cambio, hay otras que van a sufrir diferenciación y van a pasar a formar lo que son las espermatogonias B, como podemos ver acá, que presentan estos núcleos como de cromatina un poco granulada, por así decirlo, pero que dentro de todo no son tan grandes, o sea, comparémoslo con estos núcleos que vamos a ver a continuación, que son mucho más grandes, y que en cambio, bueno, presentan una cromatina que es laxa, pero está como granulada, o sea, no está condensada en realidad. Que bueno, que estas espermatogonias B van a ser las que van a dar lugar a las siguientes etapas de maduración de estas células, que como bien le digo, van a nuevamente sufrir diferenciación. Estas células se van a diferenciar en espermátides primarias, o sea, tempranas, Espermatocitos. perdón, me confundí, espermatocitos primarios, que son, bueno, justamente lo que le decía, estas células grandes que se encuentran acá, o sea, con este núcleo bien grande, de cromatina bastante más laxa, que bueno, que las podemos diferenciar claramente entre ellas. Y bueno, después estos sí van a pasar a ser se van a diferenciar a las espermátides mediante un proceso que se conoce como espermiogénesis, si no me equivoco, que es el proceso por el cual la espermátide temprana va a sufrir todas sus modificaciones hasta terminar en la conclusión de un espermatozoide. Pero bueno, entonces el proceso por el cual las células pasan de este estadio de
de espermatogonia A hasta el estadio de espermátide temprana es lo que se conoce como la espermatogénesis, o sea, es el proceso de maduración de las células germinales masculinas. Y una vez que llegamos al estadio en el cual una sola célula, sin diferenciarse, comienza su proceso de modificaciones, dentro de las cuales, bueno, como bien sabrán, los núcleos pasan a ser más bien, como se dice, triangulares, o sea, la cromatina se condensa mucho, se pierden muchas organelas, se pierde parte del citoplasma, tipo todo este proceso en el cual, bueno, una sola célula pasa a diferenciarse sin realizar mitosis, es que eso es lo que se conoce como espermiogénesis. Y bueno, además estas células, que son, bueno, los que podemos ver acá, se encuentran agrupadas en lo que se conoce como ramillete de uva, se le llama, que son, bueno, justamente las espermátides tardías, que, bueno, luego van a terminar de diferenciarse a espermatozoides. A ver si por acá, de casualidad, hay alguna espermatogonia A. Mm, Sí, difícil con la foto. Creo que, a sí, ver, a ver, me a ver si fijo en el puedo preparado. dibujar. Sí. Uy, pero Sí, está sí, sí. ahí. Dale. Acá te Tipo, dejo para que no dibuje más. ahí hay una espermatogonia A porque tiene núcleo ovalado y es un núcleo chiquito, así que no puede ser una Sertoli, como que uno no se puede confundir. Y un núcleo bien ovalado, de cromatina más bien laxa, aparece ahí en la foto. Así que, Perfecto. pero bueno, nadie les va a marcar la espermatogonia. Uy, Nada. Y bueno, después me parece que me olvidé de la, ¿cómo se dice? Siempre me confundo los nombres. Un segundo. claro, Me Kevin, si faltó querés el dibujar algo, espermatocito, me faltó una de las células que no la espermatide mencioné porque... temprana, te faltó. No, el espermatocito secundario, secundario, sí, no me faltó, que es el que, bueno, que No, es lo que el que... pasa es que, no, sí Es lo que ese es el que... nombraste. ¿Sí? O sea, nombraste el espermatocito primario, el espermatocito secundario se vería igual, pero no se Claro. ve. Pero claro, es Claro, el que no se ve del proceso de maduración. claro. A ver, y acá esta imagen está buena para más o menos mostrar. Fíjense que acá tienen gonias, son todas células chiquitas, no importa cuáles, pero todas hacia basal, se tendrán núcleo esférico o ovalado según el tipo que sean. Todos estos que se ven acá son espermatocitos, decimos primarios porque la meiosis 2 es muy corta, entonces asumimos que son primarios. Todas estas son espermátides tempranas, que tienen un núcleo de cromatina laxa y se ve como pintadito, como rosa, paz positivo, un acrosoma que se forma, si se ven ahí que tiene como pintadito el núcleo. Y acá no se ve tanto, pero está mejor acá, las espermátides tardías, y que mandan los flagelos hacia la luz del túbulo seminífero, que es lo que se ve como con esa forma en la luz. No sé si se entiende, es medio difícil dibujarlo por acá, Sí, pero sí, sí. más o menos, se ve más o menos todo ahí. Acá están más Em, lindas las espermátides tardías, lo que vos mostraste del sí, ramillete que les decía Lucas, se ve sí, más lindo acá. Como tienen distintos momentos, los túbulos seminíferos no siempre se ve todo lo mismo, justamente lo que les decía Lucas, hay distintos momentos de la espermatogénesis y veo distintas asociaciones celulares, que eso se llama ciclo del epitelio seminífero. exactamente. Y bueno, después, por otro lado, rodeando a todo el túbulo seminífero, podemos encontrar algunas células planas, como podemos observar por acá, son bien planas, que son, bueno, básicamente células mioides se llaman, que tienen, bueno, capacidad contráctil, que tienen la función, bueno, de expulsar luego estos espermatozoides ya como semimadurados, por así decirlo, hacia el epidídimo, que va a ser el lugar en donde se almacenan estos espermatozoides, que va a ser, bueno, el órgano que vamos a ver a continuación. Pero antes de pasar al epidimo, seguimos con, bueno, en el estroma, como bien les dije, vamos a encontrar estas agrupaciones de células, que por lo general también encontramos algunos capilares, debido a que, bueno, estas células son la porción, por así decirlo, endocrina del órgano, que va a tener la función de liberar, como bien sabrán, la testosterona, que bueno, que es la hormona masculina, ¿no? La hormona esteroidea masculina. ¿A uno se le ocurre cuáles pueden ser estas células que se encuentran acá, que como bien le dije, tienen núcleos esféricos de cromatina laxa, nucleolo evidente y un citoplasma bien acidófilo? Perfecto, como bien dice Miranda, son las células de Leydig, que como les digo, tienen, bueno, funciones más que nada
de producción de hormonas esteroides, y bueno, justamente esa es su función más que nada. Y bueno, también me pueden comentar, supongo que ya lo tendrán recontrafilado, cuál es la gonadotrofina ¿cómo se dice? Que estimula a cada una de estas células, o sea, cuál estimula a Leydig y cuál estimula una célula del epitelio seminífero. Muy bien, ahí te contestaron. Perfecto, hoy están, pero todos me contestan, no dejan nada. Re bien. Perfecto, perfecto. Es Exactamente, fácil. LHL, Lady. claro. De hecho, creo que en el Bueno, seminario lo pusieron así, me encantó, como que la letra en mayúscula para que se lo acuerden. claro. Sí, no, posta es muy buena. Yo me lo Sí, acordaba así. tienen que ir buscando esas como reglitas así como para ustedes de ir acordándose esas cositas que después se recontra sirven. Va, al menos en endocrino las van a ver un montón el año que viene, así que viene bien siempre tenerlas Sí, al mal, tanto. es verdad, se vuelve a ver en endocrino. Y Bueno, bueno, acá, perdón, sorry, sí, no, que tranqui. acuérdense, porque es una repregunta que podría aparecer, ya vimos todas las células secretoras de hormonas esteroides, ¿sí? Las células del Leydig, las células de la teca y las células de la granulosa y las células de la corteza suprarrenal. Así que puede haber una pregunta como que las agrupe como células secretoras de hormonas esteroides por cómo se ven con HIE o cómo se ven en la microscopía electrónica, así que acuérdense los ejemplos, ¿sí? Eso, nada Mm. más. Bueno, después también o sea, otra de las funciones de la célula de Leydig que tal vez estaría bueno que sepan es que, bueno, tienen función también en parte fagocítica, que van a eliminar, por así decirlo, todos los desechos que se liberen durante el proceso de la espermiogénesis, digo, siempre me confundo las palabras, de espermiogénesis, en el cual, como bien le dije, se van como eliminando partes de la célula, entonces todos estos como desechos, por así decirlo, que va liberando la célula, los va captando la célula de Sertoli y los elimina. Por otro lado, también tiene función de producir creo que es la hormona captadora de Sí, testosterona, o la sea, la ABP, ABP, ¿es una proteína sí. o es una enzima? Es una proteína, ¿no? No, es una proteína, Androgen Claro. Binding Protein, eso es Es, ABP, es una proteína que básicamente tiene la función de, por así re decirlo, como importante. captar testosterona y mantener testosterona dentro del testículo, porque como bien le dije, toda la testosterona que las células de Leydig liberan, o sea, secretan, va directo a los capilares. Entonces, si no tuviésemos testosterona dentro del testículo, no se podían producir, por así decirlo, procesos dentro del testículo, los cuales requieran de testosterona. Entonces, Re bueno, es muy importante. importante esta proteína también. Sin célula de Em, Sertoli no hay espermatogénesis, básicamente. O sea, tiene que estar ahí, sí o sí. Literal. Y después en fisio van a ver una patología en la cual hay personas, por ejemplo, que debido a ciertas situaciones las tratan con algunos, no medicamentos, pero tal vez tratamientos en los cuales, bueno, las células de Sertoli se degeneran, por así decirlo, y esas personas son estériles de por vida y no hay forma de Claro, revertirlo esto, porque hay un proceso en el cual las células de Sertoli, como que, por así decirlo, eh, no como que maduran, pero como que se desarrollan, y si vos en esa etapa de desarrollo las afectás, como puede ser en casos de estos tratamientos, la persona es estéril de por vida porque las células de Sertoli tienen funciones dentro del proceso de formación de los espermatozoides. Pero nada, yo un re calculo que datazo. la quimioterapia, calculo Sí, sea la quimioterapia el me parece que era. ejemplo. Si no me equivoco, creo que el chabón tenía leucemia y nada, tipo, la habían tratado Claro, con un tratamiento así de quimioterapia. les ofrecen muchas veces hacerles, muchas veces a veces se ofrecen prótesis cuando hay también cáncer de testículo o se les ofrece, no sé si se congelan espermatozoides, ahora me agarró la duda, capaz que es una burrada, pero se conserva, creo. Pero, o sea, algo hay que hacer porque se sabe que se afecta, digamos, con la quimioterapia a eso, sí. Y sobre todo en gente joven que tiene leucemia. Y bueno, ahora Bien. vamos a pasar al segundo órgano que nos toca, que es un órgano que está en una gran relación con el testículo, o sea, se encuentra justamente encima del testículo, lo van a ver mejor en anatomía, pero se encuentra como apoyado sobre el lóbulo, sobre el polo superior, digo, del testículo, y como que también desciende un poco por una de sus caras, debido a que este es un órgano que se encuentra dividido en tres porciones, en la cual vamos a encontrar, bueno, una cola, un cuerpo y una cabeza, o sea, bueno, en realidad va al revés, o sea, va de la cabeza, que es la porción que está más en el polo superior, después cuerpo y después cola más inferior, y que bueno, que en estos dos órganos entre sí
que ustedes ahora me van a decir cuál es, pero yo supongo que ya sabrán, se conectan entre sí por una serie de, bueno, de túbulos, que bueno, una vez que los túbulos seminíferos como que terminan en la porción más como interna del testículo, ahí como que hay una serie de conductos que van a terminar dando lugar a una serie de conductos que se conoce como rete testis, y después la rete testis va a comunicar con el epidídimo por otros conductos, y bueno, lo que tiene de particular el epidídimo es que igual que los túbulos seminíferos, es un único tubo, por así decirlo, o sea, un único conducto que está recontraplegado sobre sí mismo, y esto es lo que nos va a dar esta característica de que encontramos un montón de luces, que bueno, que ahora vamos a ver por qué están revestidas y etcétera, o sea, qué es lo que lo compone, pero es un único tubo que se encuentra revestido sobre sí mismo muchísimas veces. Y que bueno, que se observa bien. Vamos a hacer un poco más de zoom en el epitelio de este órgano. Uy, que podemos observar, bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Me podrían clasificar este epitelio ahora que me cargue la imagen? Porque me está como medio, ahí va de a poquito. Ahí está. Ahí se ve bien el epitelio. Se ve ¿Alguno re me bien. podría clasificar este epitelio? De paso vamos un poco practicando para el examen, que no los quiero deprimir, pero se viene dentro de poco. Y que es de todo encima. Claro, por eso. Integrador, uy, Dios. Piensen en morfología y en estratos. ¿Qué les parece? Nadie se la quiere jugar. No, no, ahí me escriben. Perfecto, mira. Están, pero perfecto. Sí, Muy exactamente. bien. Pseudo ratificado. Como bien ¿Qué- recordarán, ¿y qué ibas a decir más? Hola. No, 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 les iba a decir qué más, o sea, que lo digan completo. Sí, realmente completamente sorprendido de que todavía recuerden estas cosas. Me parece muy bien. Como bien observarán en la imagen, observamos, bueno, distintos núcleos de células que podemos observar también, como bien recordaron de la primera parte de la materia, que se encuentran a distintas alturas, o sea, no observamos que todos los núcleos estén dispuestos sobre el mismo nivel, pero que a su vez hay una característica que nos hace resonar el hecho de que sea un epitelio pseudostratificado también, que presenta estas eh, especializaciones de membrana apical, que es lo que, como bien dijeron ustedes, son lo que se conocen como esterocilios. Entonces, bueno, como bien dijeron, esto es un epitelio cilíndrico, bueno, un epitelio de revestimiento cilíndrico pseudostratificado con esterocilios. Los esterocilios, como bien recordarán, no son vellosidades, por así decirlo, móviles, o sea, no es como los flagelos de los espermatozoides o como los cilios que se encuentran en otros órganos, sino que estos tienen la función de absorber el líquido dentro del cual vienen los espermatozoides que han sido producidos en el testículo previamente y que, bueno, como ya le dije, llegan a través de toda esta red de conductos al epidídimo, y acá es donde se van a almacenar, por así decirlo, los espermatozoides hasta el proceso, bueno, de una eyaculación, bueno, en un acto sexual o lo que sea, o sea, ahí es donde encontramos los espermatozoides. eh, O lo que sea, me encanta, perdón. lo que les interesa a ustedes, pero, ¿cómo se dice? Y bueno, acá es donde se van a almacenar hasta que durante el proceso, bueno, se terminan de liberar. Del epidimo, después no sé si hay mucho más para decir, bueno, encontramos un estroma también con tejido conectivo, Sí, colágeno lacto, acá no hay mucho, pero hay músculo. claro. Ah, se ve un poco Sí, ahí. algo se ve, algo se ve. Que bueno, en la cola es donde hay más músculo. Claro. Sí, acá es la parte de la cabeza no tiene tanto músculo, pero en la cola hay más músculo, que es la parte que ayuda a la eyaculación, toda esa contracción de ese músculo de la cola, del epidídimo. Pero no tienen que saber mucho, que maduran ahí No. los espermatozoides, sí, que adquieren movilidad, pero eso es más lo van a ver mejor en embrio que con nosotros, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Va, sí, o sea, sí, por lo general, si no me equivoco, no, siempre me confundo porque la capacitación es la que se da dentro del aparato femenino o eso es en Sí, el epidimo. La sí, capacitación es dentro capacitación es femenino, del maduración femenino. es Está bien. masculino, Claro, claro. claro. Está bien, buenísimo. Entonces, bueno, básicamente, si no me equivoco, lo que realiza el epidimo
es que, por así decirlo, como que cubre, entre comillas, a los espermatozoides, o sea, lo que hace es como cubrirlos, pero no en el sentido de que, como que los esconde, por así decirlos, del sistema inmune femenino, mediante un proceso que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que bueno, que para esto es con el objetivo de que una vez que los espermatozoides ingresen al aparato femenino, como que no sean atacados directamente por las células del aparato femenino, y esto le da la posibilidad de llegar, bueno, hasta las trompas de falopio y luego terminar de fecundar al ovocito que se liberó. Sí, sí. Entonces, bueno, más que nada esa es su función, si no me equivoco. Y bueno, después ya directamente del epidimo pasamos al siguiente órgano, que no sé si igual lo van a nombrar, pero que bueno, que es un conducto, que es lo que se conoce como conducto deferente, que va a trasladar todos estos espermatozoides, ya bueno, con este proceso de maduración ya completado, hacia el siguiente órgano, que bueno, que vamos a ver después. ¿Puedo hacer una Después, interrupción acá? sí, sí, obvio, obvio. Algo administrativo. Hay un participante que tiene de nombre Galaxy J7, y bueno, nosotros tenemos por obligación desde la cátedra que aquellos que no tengan el número de usuario como les corresponde a ustedes, los tenemos que retirar. Le estoy mandando mensajes, luces, todo, pero no sé cómo hacer para que me lea. Yo lo voy a pasar a sala de espera y cuando le cambie el nombre lo vuelvo a dejar pasar. Eso, listo. Ok. Perfecto, Gasti. De acuerdo, No, gracias. no me había dado cuenta, no miré los nombres. Yo tampoco. Bueno, ¿sigo yo o...? Sí, dale. Igual es un te dejo toque igual los dos que quedan, sí. Sí. Gasti, ¿me querés compartir pantalla Sí. con alguna foto Ahí de dejo de conducto compartir. deferente? Ya voy. O de la guía o lo que sea. Ya voy. Luca, ¿te puedo hacer coadministrador también? Así Dale, sos dale. la Sí, persona sí. esta Galaxy J7. Dale, dale. Está ahí en sala de espera, no sé, no cambia el nombre todavía. Sí, no, está bien cuando, si veo que cambia el nombre, lo dejo entrar. Quizá no es un alumno, es un infiltrado. Estamos por acá. Con alguna foto de la guía está Está bien. listo, lo llegué. Total, Ah, bueno, porque es cortito igual. Usted dice, ¿eh? Ahí está. Bueno, vamos a ver primero qué ven, ¿un órgano hueco o un órgano macizo? Fácil, ¿no? Hola. Ahí está, bueno. Hueco. Bien, entonces lo vamos a escribir desde la luz hacia la periferia. Haceme aumento en la luz. Bueno, fíjense que vamos a ver que cargue, Ahí va. que tenemos un epitelio también que tiene núcleos a diferentes alturas, ¿sí? Y algunas células más altas que otras. Las células altas tienen una morfología cilíndrica y vemos en la porción apical, ¿sí? Como es unos pelitos, confundiríamos con cilios, pero que no lo son, porque justamente este epitelio es el mismo que hay en el epidimo, ¿sí? Es un epitelio de revestimiento cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, ¿sí? Ya menos cantidad de estereocilios, pero sigue teniendo, ¿sí? Y por debajo va a tener un tejido conectivo colágeno laxo, que es la lámina propia. El epitelio y la lámina propia, como en muchos otros órganos, van a formar la mucosa de este órgano, ¿sí? Fíjese también que es característico, que se veía un poco desde menor aumento, que es un órgano con una luz bastante estrellada, ¿sí? Bueno, y por debajo de la lámina propia vamos a ver un tejido bien acidófilo. A ver, ponele menos aumento, a ver si se nota como el grosor, les quiero mostrar. Así les dibujo.
Esto va a ser la mucosa. Uy. Esto va a ser la mucosa. No sé por qué se me borra, pero bueno. Y toda esta capa, todo esto grueso, todo eso que está ahí, todo, es músculo liso. Es un órgano que tiene mucho, mucho músculo liso. La verdad es que mucho no se toma este órgano y se lo solían confundir con uréter, que todavía no lo vieron porque la verdad ni lo miraban. Veían que era un órgano hueco con luz estrellada y ponían uréter. Pero no se tomaba mucho igual. No es uréter porque, bueno, lo único en común que tiene es la luz estrellada, pero tiene un epitelio que es diferente, no tiene un urotelio, y tiene mucha, mucha más cantidad de músculo, ¿sí? Es un órgano que pertenece a las vías espermáticas. Estas capas de músculo se organizan en 3 capas. En una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa, que se nota la incidencia de corte. Fíjense que tienen un corte transversal de músculo, un corte longitudinal de músculo y un corte transversal de músculo, que tiene que ver por la incidencia del órgano que se cortó transversal. Entonces las 3 capas de músculo se ven diferentes, ¿sí? Nada, es como, es lo mismo que pasa en digestivo, entender cómo se cortan las capas de músculo según cómo se disponen, ¿sí? Y lo rodea una adventicia. Todo esto se diagnóstico de qué órgano. ¿Alguno sabe? No es muy relevante, pero bueno. Conducto deferente, muy bien. Y si al conducto deferente le sumamos los vasos, los grandes vasos que están junto a él, y el mesotelio, ¿sí? Que es, o sea, que sería la serosa que rodea el conducto deferente, ven ahí tenemos un gran vaso, es una arteria, y si lo asociamos al mesotelio, que me parece que en este corte no se ve, pero bueno, en nuestros preparados sí se ve, todo eso, conducto deferente y vasos espermáticos, forman el cordón espermático, ¿sí? O sea, podrían poner como diagnóstico de órgano conducto deferente o cordón espermático viendo todos los vasos, ¿sí? Eso sería, no tiene mucha más ciencia. ¿Tienen alguna duda con este? Lo más importante es lo que dio Luca, ¿sí? Testículo y epidimo. Bueno, si no hay más dudas pasamos al otro, que también es muy cortito. Bueno, ¿órgano macizo o órgano hueco? Bien, macizo. Muy bien. ¿Y qué tipo de tejido ven predominantemente? Hay un tejido muy acidófilo, pero ese tejido que se ve más bien basófilo, ¿qué es? ¿Sí? Que tiene como, vemos como varias luces. Muy bien, es tejido epitelial glandular, ¿sí? Uy. Tejido epitelial glandular. ¿De qué tipo les parece? ¿Qué puede llegar a ser? De todos los Muy números bien. que conocen, claro. Ahí dijeron alveolar, túbulo alveolar. Muy bien. Es una glándula con un adenómero tipo túbulo alveolar. No sé, la verdad es que no se nota tan lindo al menos en esta imagen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La definición de adenómero alveolar es que tiene una luz muy grande para esa pared, ¿sí? A diferencia de un adenómero tubular. Esa sería como la principal diferencia. Lo que pasa con este órgano es que el epitelio de las glándulas se pliega mucho, ¿sí? Formando como una especie de pseudopapilas. ¿Sí? A ver si le puedes hacer más zoom, Gasti. Pero ahí se ve, ven como que hace estas formitas, ¿sí? Y se pliega sobre sí mismo ese epitelio. Entonces hace difícil ver que tiene una luz grande, pero la tiene, ¿sí? Fíjense que forma estas pseudopapilas, ¿sí? Y el epitelio va a ser cúbico simple, o puede llegar a ser hasta pseudoestratificado, o hasta en algunos libros, depende de donde lean, puede decir que puede llegar a ser plano, dependiendo de que alguno tiene idea por qué variaría la altura de ese epitelio. ¿En función de qué?
Sí, su actividad, pero ¿quién estimula la actividad de este órgano? Las hormonas. ¿Pero qué hormona? Juéguensela. Muy bien, la testosterona, que sobre todo maldita sea, que sobre todo se convierte a dihidrotestosterona, que es una forma más potente de la testosterona, y actúa sobre esta glándula haciendo que crezca este epitelio, ¿sí? Que aumentando más o menos su actividad, ¿sí? Entonces veo una glándula que es túbulo alveolar y un estroma que es muy, muy característico. A ver si Gasti, sí, ya se ve acá que es muy acidófilo, pero a ver si Gasti le puede hacer más aumento. Así vemos los núcleos que hay en el estroma. Ahí va. Ahí va. Acá núcleos como este. Perfecto ese. Este núcleo que está acá, que está marcando Gasti. Sí, acá también. ¿De qué tejido estamos hablando? Así repasan de paso. Muy bien. Entonces es un estroma que tiene músculo liso, es un estroma fibromuscular. Si yo veo un órgano macizo, glandular, túbulo alveolar, con estroma fibromuscular, ¿qué órgano es? Próstata. Muy bien. Otra cosa que pueden llegar a ver es que dentro de en la luz se ve secreción, ¿sí? Secreción prostática, concreciones prostáticas, depende de qué libro lo lean, y a veces se calcifican y forman estructuras que llaman calcoforitos, ¿sí? En nuestros preparados no se ven así como se ven en el ROS, nada que ver. Pero bueno, lo que les puede llegar a preguntar es, o sea, ¿con qué otro órgano habíamos visto que era túbulo alveolar? Que tenía glándula, era una glándula, bien, la mama, perfecto. ¿Qué cosas tenemos diferentes? Que vemos adenómeros mucho más plegados, no tengo una definición tan clara de los lobulillos como tenía en la mama, acá es como todo más mezclado, tengo esas pseudopapilas de los alvéolos que lo diferencia de la mama, pero lo más importante es que el estroma es racidófilo porque es fibromuscular, y esto no tiene un estado activo e inactivo, sí, varía un poco la altura del epitelio, pero no es que tengo más o menos alvéolos, ¿sí? Lo que me varía es más que nada la actividad y la altura del epitelio. Mama teníamos una mama inactiva que no tenía nada de lobulillos y otra que era re grosa con un montón de lobulillos, pero acá nada que ver, ¿sí? Por si les preguntan diferencias. La próstata junto con las vesículas seminales y las glándulas vulvoretrales secretan líquido y proteínas y fructosa o distintos elementos que se juntan con los espermatozoides y forman el líquido seminal o el semen, que tiene no solo espermatozoides, sino todo lo que aportan estas glándulas, que son las glándulas anexas, ¿sí? No sé qué más les podrían llegar a preguntar de próstata, es muy simple, no tienen que saber más que esto. No sé si alguno quiere agregar algo de próstata o de No, genial. conducto deferente. Pero con eso están. Y bueno, si querés ponerme la imagen, ahí se ven desde lejos las secreciones, ¿ven? Acá están como muy, muy concreciones prostáticas, bien, tipo catáfila de cebolla. Pero en los preparados nuestros no se ven así, se ve simplemente el alvéolo pintado como medio de acidófilo, con secreción más homogénea, no se ve así. De hecho, me pasó que 3 personas pusieron que esto era tiroides. Yo no podía creerlo, pero la verdad es que en nuestros preparados el alvéolo se tapaba todo por secreción, que yo creo que se lo confundían con el coloide, me imagino yo, pero no se lo pueden confundir, ¿sí? Porque fíjense que estos alvéolos son mucho más raros, más ramificados, ¿sí? Con esas pseudopapilas que le decía yo, y vienen en el estroma, y tengo músculo, listo, no puede ser tiroides. Sé que parece bobo, pero bueno, varias personas se los confundieron y por eso se los nombro. Bueno, poneme si querés la imagen esa del seminario y ya estamos con masculino. Bueno, Yo enseguida esto vengo. es algo que... Sí, dale. Esto es algo que tienen que saber, como cualquier eje, que hay que saber. Es mucho más sencillo que femenino, es muy simple, pero es un eje hipotálamo hipófiso glándula, ¿sí? Nuevamente. Entonces el hipotálamo y la hipófisis libera las mismas hormonas que en femenino. Ahí tiene algo fácil.
GNRH y la FSH y la LH de la hipófisis. ¿Sí? Eso es todo lo mismo. ¿Qué cambia? Y esto ya se los dijo Luca, pero lo repasamos. La FSH, fíjense que acá se los pone en el seminario, la S en mayúscula para que se acuerden que va con Sertoli. La FSH va a estimular a la célula de Sertoli. Y la LH, ahí les pone la mayúscula en la L para que se acuerden que va con Leydig, estimula la célula de Leydig. ¿Qué pasa en el medio? La célula de Leydig, siendo estimulada, lo que va a secretar es testosterona, que hace un feedback negativo, ¿sí? Igual que los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Y la célula de Sertoli va a secretar inhibina, lo mismo que las células de la granulosa, que también la secretaban. Y la inhibina lo que hace es un feedback negativo específicamente hacia la FSH, ¿sí? La inhibina y la activina, no creo que les pregunten esto, es muy fino, la inhibina y la activina es más difícil, pero Sí, es mucho más actúan, difícil. ¿no? Sí, pero bueno, por Sí. las dudas, porque aparece acá, por si aparece inhibina, LH, no, inhibina es la FSH, ¿sí? Actúa y disminuye la concentración de FSH. Y estas dos células, como veníamos hablando, actúan juntas. La testosterona va a ir hacia sistémico para los caracteres sexuales secundarios masculinos, que es, bueno, lo que ya saben ustedes, la voz gruesa, así como se distribuye la grasa, que tengan más masa muscular, va a ir a actuar sobre las glándulas, como lo que les estaba diciendo, y y como les decía Luca, va a quedarse en el túbulo seminífero y va a adherirse a la proteína ligadora de andrógenos que secreta la Sertoli, para, en el túbulo seminífero, estimular la espermatogénesis, ¿sí? Entonces, las células de Sertoli y Leydig actúan juntas para la espermatogénesis, ¿sí? Y la de Sertoli tiene un montón de funciones más que están acá en el seminario y fuimos nombrando algunas, ¿sí? Entonces, la célula de Sertoli es re necesaria porque secreta esa proteína ligadora de andrógenos y además porque las espermátides se unen a ella para terminar de diferenciarse, ¿sí? Y se fagocita parte de su citoplasma, todo eso adherida a la célula de Sertoli, ¿sí? Así que, bueno, eso es, el eje es muy simple, nada que ver con femenino, que tiene más cosas. Así que, nada, eso sería masculino. No sé si querés agregar algo, Luca, o algo que haya olvidado. No, de preguntarle si tienen alguna duda respecto a lo que estuvimos hablando. Masculino es bastante más corto que femenino y Sí, sí. como dijo Mal, lo más importante es la parte de testículo y bueno, a lo sumo también epididimo, pero fuera de eso es bastante más corto. Pero bueno, si no ya estamos, y Gasti pasa a ojo, que es más complejo. Acá presten atención, yo no entendía nada, yo no lo entendí, como alumna, les voy a ser sincera, no entendía la retina. Así que para mí hay que entenderla para no memorizarla, ¿sí? Yo la aprendí de memoria, en serio que no la entendía. No, Pero no, pene no se vamos a hacer No, pregunta. vamos a hacerlo lo mejor posible para que se entienda y tratar de no, de no tener que aprender nada así a la fuerza, como nos pasa a todos, es normal en Claro. esta carrera que tengamos que pasar por ese momento de decir, bueno, ya fue, lo aprendo así y listo. Y pasa mucho en medicina, y después con el tiempo la ficha cae. Por eso está bueno al principio leerlo, estudiarlo, hacer el intento, y uno por más que diga, bueno, ahí está la gatita, por más que diga, bueno, Ay, perdón, es que está muy tierna, mírenla. Perdón. Yo se las quería mostrar. es muy linda. Entonces uno primero lo estudia algo, cualquier tema, y después a largo plazo, a los días sucesivos, cae la ficha y ahí es donde uno dice, ah, era así. ¿Sí? Siempre todos los procesos de aprendizaje tienen su tiempo. En música se utiliza mucho la palabra de la frase madurar la obra, ¿no? Uno estudia un tema con un instrumento cualquiera y no sale el mismo día. Pasan unos días, lo vuelve a tocar y es como que se acomoda todo y sale más fluido. Y eso porque todo proceso de aprendizaje requiere un tiempo de maduración. Bueno, entonces vamos a continuar con ojo. Y antes de pasar al preparado, que tenemos un preparado muy lindo de Histology Guide, vamos a mirar este esquema que está muy bueno, que es el que Sí. ustedes tienen en el Brusco, que es muy sencillito, ¿sí? Y vamos a entender al ojo, ¿sí? Como un órgano formado por 3 capas, ¿sí? Básicamente 3 capas. La capa que está pintada, la más externa, en color celeste, ¿sí? Se va a llamar túnica fibrosa, ¿sí? Y la túnica fibrosa va a estar conformada por la esclerótica, que es eso de color blanco que observamos en el ojo, ¿sí? Después vamos a tener hacia la región anterior la córnea, ¿bien?
la córnea. El ojo tiene forma de esfera, ¿sí? Y la córnea también tiene una forma de esfera perfecta en sí misma. Bien, la capa que está pintada de color rojo rosado, ¿sí? Se va a llamar túnica vascular. Bien, la túnica vascular va a estar compuesta por estos componentes: la coroides, ¿sí? Que va a estar formada por tejido conectivo bien vascularizado, por eso es túnica vascular. Va a tener los cuerpos ciliares, ¿sí? Los procesos ciliares, va a tener el iris y va a tener el cristalino, ¿sí? La capa más profunda va a ser la túnica nerviosa. La túnica nerviosa va a estar formada exclusivamente por la retina, ¿sí? Perfecto, vamos a ver que desde el polo posterior del ojo va a emerger el nervio óptico. Es un nervio que van a estudiar muchísimo, ¿sí? El segundo par craneal, ¿bien? Y va a ir hasta el quiasma, el nervio óptico, el quiasma óptico, que seguramente ya lo leyeron en Anato. Bien, ahora vamos a pasar al preparado. Hasta ahora vamos bien, cualquier cosa me frenan, los chicos me van a avisar porque no veo el chat, pero me dicen, ¡ey, espera! Bien. Gasti, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¡Ay, mirá quién vino! Porque tengo un esquemita acá en 3 dimensiones, por si les sirve. Fua. Porque justo estoy en el hospital, así que tengo el ojito para mostrar. Hay que dejarle lugar al doctor ahora y todos los así. No, por favor. Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo, pensé que estabas ocupado, por eso arranqué. Vos tranquilo, usted tranquilo, que son unos grosos. Respecto a las túnicas, que por ahí es difícil de entender, está bueno tener un modelo en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces acá tenemos el modelito, que lo tomé prestado por un ratito. No sé si puede ver mi camarita. A ver, acá está, ¿ves? Ahí está el ojito, ¿sí? Todo esto que se ve blanco es la esclera o esclerótica, y que se continúa con la porción anterior de la túnica fibrosa, que vendría a ser la córnea. ¿Sí? La córnea es muy transparente, tiene mucho poder dióptrico, y es interesante ver que la esclera hacia los costados es donde recibe las inserciones de los músculos que realizan los movimientos de los ojos. ¿Sí? Acá se ve claramente, ¿sí? En los costados. Entonces eso respecto a la túnica fibrosa, ¿sí? Es todo externo, incluso atrás envuelve la cabeza del nervio óptico. Adelante se convierte en la córnea, digamos. Después tenés la túnica más profunda, que está formada, como dijo Gasti, por la coroides, que es, no sé si se puede ver acá un poquito, pero se cayó cristalino. Que se ve de color rosa. Algo se ve, ¿no? Ahí. Sí. Se ve toda de color rosa, ¿sí? Que rodea, fíjense, rodea la retina, que es amarilla. Y que se continúa hacia adelante con esta porción, que es el músculo ciliar, y del músculo ciliar salen como unas prolongaciones que se llaman procesos ciliares. El nombre proceso es un error porque en realidad es una mala traducción del inglés process, que significa proyecciones o prolongaciones. Pero bueno, lo tradujeron mal, le dijeron procesos ciliares. En realidad vendrían a ser prolongaciones ciliares, ¿sí? Que son las que van a sostener al cristalino que se encuentra acá. ¿Bien? Que es como está en el dibujito. Fíjense que hacia más anterior se encuentra el iris, ¿está bien? Acá está el iris, que es la parte pigmentada que nosotros vemos, y en el centro del iris tenemos la pupila. Acá, en el medio del iris, dando vuelta, el músculo esfínter circular del iris, y a manera radiada, el músculo radial del iris. Acuérdense, uno inervado por el simpático, otro por el parasimpático. Y después, por supuesto, lo que ahora va a comentar Gasti, que es toda esta capa amarilla, que es una prolongación del cerebro, que es la retina, ¿sí? Todo esto. En esta parte de acá adelante, la retina se superpone un poco con el cuerpo ciliar, y esta es una pequeña parte que se llama retina no fotosensible, y toda esta para atrás, y rodeando el globo por dentro, es retina fotosensible. Y por supuesto, vean, fíjense los vasos sanguíneos que ingresan para nutrir a la retina, ¿sí? No sé si falta algo, pero ahí más o menos se pueden ver muy Se ve fácilmente las todo capas del ojo. re ¿sí? bien. Acá adentro está, el ojo está relleno por una especie de gelatina bastante líquida que es el humor vítreo. El humor vítreo con el paso del tiempo se hacen como grumos
y eso hace que aparezcan las miodesopsias, las moscas flotantes, que a veces nos asustan y que seguramente algunos de ustedes estén empezando a tener, que cuando mira en el cielo, cuando hay mucha luz o cuando está mirando un pizarrón, ve que una mancha negra lo sigue los movimientos del ojo. Bueno, esos son condensaciones de una gelatina que hay acá, es un proceso normal. Yo creo que eso es en general todo el tema del ojo. Ah, y otra cosita linda para conocer es que el cristalino, que es esta lente que se encuentra atrás del iris y sostenida por los procesos ciliares, es gelatinosa, entonces puede cambiar su diámetro antero-posterior. Entonces eso le permite a alguien poder enfocar cosas de cerca, poder leer. Cuando pasan los 45 años, el cristalino ya no tiene esa consistencia, ya las proteínas se encuentran un poquito más coaguladas, entonces el cristalino pierde su elasticidad, se hace duro y la gente ya no puede leer de cerca sin anteojos. Eso se llama presbicia, ¿sí? El músculo ciliar hace mucha fuerza, sin embargo el cristalino no se mueve, entonces uno necesita anteojitos para leer. Listo, sí, ya está. Espero que si hay alguna pregunta... Bravo. Yo tengo una. Cuando comenzamos a ver miodesopsias, ¿cuánto tiempo de vida nos queda? Ay. Es muy variable, muy variable. Hay gente que con 40 años no tuvo miodesopsias, hay gente que con 15 años ya tuvo su primera miodesopsia. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Quédate tranquilo. Aparte, Yo no tuve por ahora. Con el Yo paso tuve del tiempo, estrabismo, basta. Sí. Claro. Yo Con el veía paso para del cualquier tiempo, lado, claro. Quedaste re parejita. Sí, pero porque me ponía el parche y anteojos. Ah, perfecto. Usé un No, re parche bien. un montón. Perfecto. No sé qué iba a decir. Ah, que las miodesopsias después con el tiempo, los grumitos esos se hacen líquidos, el vitrio se hace líquido y ya no las ves más después. O te acostumbras a verlos. Ya tengo una ahí que es mi amiga, yo cuando me levanto miro al cielo y digo, ahí estás. Ah, ¿en serio? Yo no tuve. Voy a estar atenta ahora. Sí, son horribles. Me encantó el esquemita ese. Sí, lo aproveché porque justo estoy en el hospital. Y ahí, fíjense, acá ese preparado es fantástico. Sí, está buenísimo. Diciendo, si no, me vas diciendo y yo voy moviendo. No, dale, Gasti, vos por tranquilo. Por favor, No, dale, Gasti. Es un Lo honor. que quieras, Y si no tenés ganas, me decís, pero como quieras. Pero que teniéndolo usted acá es honra nuestra. Ay, Natán, perdón, no me acuerdo nada de oftalmo. Va a pasar eso, les va a pasar eso, chicos, que las materias que son de 2 semanas se fuman, te acordás pocas cosas. Una lástima, pues estaba buena. No te escuchamos, Natán, ¿eh? Porque te veo que estás hablando y no... Que es un órgano muy lindo, pero realmente no es tan importante. Es muy importante para la vida de cada uno, pero no es tan importante calidad para de la vida, medicina sí. general. Claro, es muy Claro. importante para la vida, pero no es tan importante para la medicina general, digamos. Claro. Bueno, sorry, Gasti, dale. Qué cosa loca, ¿no? No era tan importante para la vida, pero que para la medicina no lo sea. Es como... ahora Ya vuelvo. Sí. Y bueno, en parte debe tener que ver con que la patología ocular no causa gravedad, digamos. No compromete la vida o muerte de nadie, pero que sí habla mucho de la calidad de vida, como estamos diciendo acá, con lo cual a valorar mucho nuestros ojos, ¿sí? Y ahora, sobre todo para estos tiempos de cuarentena, en la cual estamos mucho tiempo zoomeando con el teléfono, viendo pantallas por doquier, televisión, monitor, lo que sea, eso también nos perjudica mucho, así que tratar de bajarle el brillo a sus pantallas. Sí, yo ahora lo tengo al mango, acá me está dejando ciego, pero porque estoy con ustedes, pero si no le bajo el brillo al monitor, el celu también tener el brillo al mínimo. Hay un filtro que tienen los teléfonos que es filtro de luz azul. Yo no sé muy bien por qué, ahí Nathan justo se fue, pero la luz azul, particularmente la luz de onda del color azul, daña la retina, ¿sí? Entonces, el mismo teléfono tiene ahí entre las opciones de la barra de notificaciones arriba, hay un ojito, tocan ahí y se pone como más sepia la pantalla. Y eso ayuda mucho a proteger a largo plazo nuestros ojos. Y bueno, hay anteojos también para
para Tipo antirreflex, eso, ¿no? antirreflex, y con Claro. justamente un blue light, un filtro azul, que también justamente resta de la imagen esos rayos azules que no se nota para nada. Uno mira la tele y es exactamente igual, pero está filtrando. Y bueno, acá veníamos de este esquema, fíjense ahí justo. Esquema, realidad. Esquema, Sí, realidad de realidad. Histology Guide. Sí, sí. Realidad que no llega, es cierto. Siempre que se los damos, es tipo, ¿por qué el mío se ve así? Tipo, que se veía todo horrible preparado. Es verdad, la realidad de la cátedra nuestra no es Sí. esta exactamente. Pero sí, el ojo, porque del resto se veían re bien los otros preparados, Sí. pero el ojo siempre se destruía todo, sí. En muchos preparados superamos a la histología ahí, ¿no? En la cátedra. Sí, sí, hay Y algunos que no me hay gustan. varios que sí. El de testículos, Sí, por ejemplo, recién sí. El de testículo me gusta mejor mucho el más el de la nuestro. cátedra. Sí. Bien, entonces estábamos comentando que teníamos 3 túnicas. La túnica más externa, que se llama túnica fibrosa, va a estar compuesto hacia anterior, ¿sí?, por la córnea, el primer elemento que forma parte de la túnica fibrosa, y la córnea es una parte del ojo muy, muy importante, muy preguntada también, y que ustedes la vieron en la tercera clase de histología, aunque no lo crean. Chicos, y acá está la córnea, ¿sí? Las presentamos, Maga, Luca, Natán, Euge y yo. Córnea, chicos, córnea, ¿sí? En donde vamos a observar que está compuesta por, hacia anterior, un tejido que es plano, estratificado, no queratinizado. Acá no se nota, a ver si acá tenía otro que se nota un poquito mejor. Ahí está, acá se ve bastante claro. Ojalá que cargue. Entonces tenemos hacia anterior un epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿sí? ¿Y por qué vamos a tener un epitelio ahí plano estratificado? Les pregunto yo, a ver quién en el chat nos puede ayudar. ¿Por qué la córnea en su parte más anterior, es decir, acá, por qué acá vamos a tener un epitelio plano estratificado? ¿Qué hay adelante de la córnea? Además del aire, ¿no? Pero, ¿acaso hay algo que esté en rozamiento con esa región? Bien, entonces tenemos un epitelio plano estratificado, es no queratinizado porque por acá van a atravesar los rayos de luz, ¿sí? Por acá van a venir los rayos de luz. Si tuviéramos queratina, eso va a interferir en la luz que va a atravesar. Y fíjense, este epitelio anterior va a estar sobrepuesto sobre una membrana basal, ¿sí?, que se llama membrana de Bowman. Acá no se nota, a veces es un poquito evidente. Y tenemos debajo un tejido conectivo, ¿sí?, no especializado, colágeno denso, como pueden ver es muy muy acidófilo, las fibras las pueden ver que tienen una disposición particular, así que va a ser modelado. Y dentro de los modelados les pregunto también en el chat, ¿qué tipo de modelado es este? ¿Es un tejido conectivo, colágeno denso modelado? ¿Cuánto? Muy muy preguntado esto que estamos diciendo. Pusieron, bueno, que creo que con respecto a la primera pregunta de la córnea, te puso una chica, Andrea, que es rosa con los párpados. Por Muchas eso lo gracias. estratificado. Y después, bueno, lo del tejido conectivo te pusieron laminar. Bueno, ahí está, vamos, perfecto, gracias Lucas. Ajá. Y tenemos hacia la parte posterior un epitelio plano simple, ¿sí? O sea, tenemos un epitelio y un epitelio por delante y un epitelio por detrás. Y esto se debe, este epitelio plano simple, se encuentra acá porque este tejido que tenemos acá, que ustedes lo acaban de definir como modelado laminar, es avascular. Sí, señores, estamos en presencia de un tejido conectivo que, por definición, los tejidos conectivos, ustedes ya lo estudiaron de la primera mitad de la materia, que está vascularizado el tejido conectivo. Bueno, acá estamos frente a una excepción. Como ustedes están cansados de escuchar, nosotros decimos, en medicina, en biología, nada es todo y todo es nada. ¿Sí? O sea, nunca hay una regla que sirva para todo, siempre hay excepciones. Bien, entonces este tejido es avascular, con lo cual va a necesitar nutrirse.
esos nutrientes le van a venir por... ¿Dónde estaba la foto? Ah, creo que la cerré. Esos nutrientes del tejido, de esos nutrientes para nutrir a la córnea, le van a venir desde acá, desde los procesos ciliares, que van a fabricar humor acuoso. El humor acuoso va a venir y va a rellenar todo esto que se llama cámara posterior, ¿sí? Y a través de la pupila se va a conectar con la cámara anterior, entonces todo esto es humor acuoso. Ese humor acuoso está rico en nutrientes, y esos nutrientes van a poder, digamos, alimentar a la córnea, que es avascularizada, gracias a que, como nombramos, tenemos acá un epitelio plano simple, ¿sí? Hay una reglita para acordarse de las capas de la córnea, que es ABCD, ¿sí? Ah, sí. La a ver si me sale escribirla. La A va a ser de epitelio anterior, ¿sí? La B va a ser de la membrana basal, que se llama de Bowman, ¿sí? La C, acuérdense de conectivo. Conectivo, modelado, tejido conectivo colágeno denso, modelado laminar, ¿sí? La D hace referencia a la membrana basal de este epitelio plano simple, que se llama membrana basal de Descemet, ¿sí? Y la E hace referencia a este epitelio posterior, ¿sí? O también los oftalmólogos se pelean entre ellos, no sé, Nata no está ahí para decirnos que también lo llaman endotelio, ¿sí? A este epitelio, Mal llamado, claro. ahí está, mal llamado endotelio. Pero todos le dicen así, es verdad. Cuando cursé oftalmomaga, a ver qué me decís vos, me Sí, pelearon sí. los oftalmólogos con que, no, ¿cómo? Es endotelio y qué sé yo, bueno, ellos eran de la vieja escuela, ¿sí? Yo evidentemente no les dije que sabía histología porque si no te agarran de punto, ¿viste? No, nunca hay que decir nada. Lo que usted diga, doctor, es endotelio. Si alguno va a ser ayudante, nunca digan que son ayudantes. Para Buen nada. datazo. Yo No, ya no, dije para pitio. nada. No, no tenés que decir. Oh, Y el Igual otro en día, eso no No hay pasa que nada. decir, Maga, ¿en dónde no hay que decir? No hay que decir que sos en las ayudante, porque te materias. toman de punto. Ah, a ver el ayudante, tipo, no. Claro, Ah, las Yo, materias. claro, a mí en pato me marcaban algo como, no sé, tejido de granulación, que es conectivo, y era músculo liso, y yo decía, ¡ay, genial! No decía nada, que me estaba marcando mal. pero es, O sea, ahí tipo, está como, no, Dios. sí, por dentro era, ¡ay, no! Basta, Pero basta, bueno, sigamos con la clase. sí, perdón. Si alguno es ayudante, no lo diga en el futuro. Nunca los de anato no digan, porque después en cirugía o en otras materias los van a tomar de punto de que saben un montón, si van a ser ayudantes, no sé. o sea, puede que pase algo positivo, como que los inviten a que aporten algo nutritivo para la clase, pero puede como que los tomen de punto para buscarle a ver en dónde no saben, ¿no? Esa es la parte fea, que quizás te Claro, conozcan en una situación donde, a ver, entonces explícame tal cosa, vos que sos ayudante de X, explícame tal otra. Y uno es ayudante, vamos a decirlo, uno es ayudante en una clase, en una circunstancia, en un lugar, no es que uno va por la calle caminando y te agarran con cualquier cosa y que da una clase de, no sé, de lo que ustedes quieran, no sé, de un ayudante de hembra y dicen una clase de gastrulación así acá en el colectivo, no, o sea, no es, hay medios, hay contextos. Bien, entonces acabamos de terminar de ver la córnea, ¿sí? Ojo, es un tema que se puede preguntar mucho, hay mucha información para preguntar. Voy a pasar al otro preparado, acá la córnea se veía muy bien, porque había elegido este que se ve justamente acá la pupila, ¿sí? Bien, habíamos dicho que la córnea era uno de los elementos de la túnica fibrosa. El otro elemento es la túnica, perdón, la esclerótica, ¿sí? Que es ni más ni menos que un tejido conectivo, que es lo que estamos marcando acá con el mouse, un tejido conectivo colágeno denso, ¿sí? Bien, y les voy a mostrar acá una cosita, que es que acá termina la córnea. Fíjense acá, tenemos el epitelio plano estratificado,
no queratinizado anterior de la córnea, ¿sí? Y después se va a continuar también con un epitelio plano estratificado que va a tapizar también a la, a la esclerótica, ¿sí? Ese epitelio se llama conjuntiva. Ustedes cuando se tocan lo blanquito del ojo, no es que se están tocando el tejido conectivo, ¿sí? Se están tocando a ese epitelio plano estratificado, que no es como el de la córnea, ¿sí? Que tiene cosas particulares, es un epitelio plano estratificado y se llama conjuntiva. Y la conjuntiva se va a continuar después con el párpado, ¿se entiende? O sea que, acá no, acá se nota bien. Fíjense, la córnea termina acá. Entre la córnea y la esclerótica está lo que se llama limbo esclerocorneal. ¿Viste? Cuando estás en el limbo, estás en la mitad entre una cosa y la otra. Bien, y esto que tenemos acá es la conjuntiva, ¿ven? La conjuntiva vulvar, que es la que va a tapizar a la esclerótica. Después esta conjuntiva, imaginen que el párpado, voy a agarrar el lapicito, ¿dónde está? Imaginen que el párpado viene así, ¿sí? Y el párpado está acá adelante, ¿sí? Esto es el párpado. Entonces la conjuntiva va a venir por acá y va a tapizar también esto, ¿sí? Y esta se va a llamar la conjuntiva tarsal. ¿Bien? ¿Todo en orden? ¿Vamos? Vamos con el ratoncito de vuelta. Bien, hasta acá ya vimos la túnica fibrosa, ¿sí? Vamos con la túnica vascular. Ya habíamos dicho que la túnica vascular está formada por la coroides, vamos a refrescar de vuelta, la coroides, ¿sí? Que es tejido conectivo colágeno laxo, no como la de arriba que es denso, está muy vascularizado, por eso ya es túnica vascular. Acá forma parte de esto que tenemos acá, y fíjense cómo la coroides, ¿sí? Viene hacia adelante, acá en esta parte se ve mejor, ahí está. La coroides también tiene melanina, ¿sí? Y en la parte más anterior se van a formar estas proyecciones, como nos decía Natán, que está mal traducido, entonces de procesos, proyecciones ciliares o cuerpos ciliares. A ver cómo se veían, acá se ve más lindo. Ahí vamos. Los cuerpos ciliares, ¿sí? Tienen hacia el lado posterior del ojo, están tapizados por un epitelio cúbico simple, ¿sí? Y adentro están formados por pigmento de melanina, ¿sí? Músculo liso, y están muy vascularizados. ¿Por qué? Porque ellos van a producir justamente lo que habíamos nombrado antes como humor acuoso. El humor acuoso es un ultrafiltrado de plasma, esta palabra extraña, que también la utilizamos para el líquido cefalorraquídeo, ¿se acuerdan? Es un ultrafiltrado de plasma en el cual, digamos que obtienen los nutrientes del plasma en la glucosa y los iones, no así las células, por eso ultrafiltrado, y va a ser lo que va a bañar toda la cámara anterior del ojo. La cámara anterior, esto puede ser algo preguntado, o si no en Anato también les va a servir. La cámara anterior, chicos, es desde el cristalino hacia adelante, ¿sí? Es todo este espacio que tenemos acá. Perdón, disculpen, esta es la cámara posterior. Quería decirles que desde el cristalino hacia adelante está la cámara anterior y la cámara posterior, ¿sí? Entonces, entre el iris y el cristalino, cámara posterior, ¿sí? Y entre iris y cristalino, cámara posterior. Y después entre el iris y la córnea, tenemos ahora sí la cámara anterior. Todo está comunicado por la pupila, ¿sí? Y va a ser justamente el líquido que va a nutrir a la córnea. Esa es la función que tiene. ¿Alguno sabe qué pasa si no se drena bien el humor acuoso? ¿Tienen idea? Llegó Natán, me va a matar. ¿O se les ocurre cuando aumenta la presión intraocular porque no se drena bien ese humor acuoso? Claro, eso, Mora. ¿Y cómo se llama esa patología? Muy bien, glaucoma. Genial. Así que aprendieron algo patológico.
como nos cuenta Maga, ese humor acuoso va a necesitar un drenaje, y fíjense acá este conductito que encontramos ahí, ¿sí? Y hay otros también, se llaman conductos de Schlemm. Acá en este corte se ve uno solo, pero hay varios acá. Conductos de Schlemm, que es por donde el humor acuoso va a retornar, ¿sí?, hacia el torrente sanguíneo después. O sea, se fabrica acá, viene, da toda la vuelta, viene por acá, y después este sería como la rejilla de drenaje. Fíjense, este corte de iris digamos que es parasagital, un corte parasagital, no alcanzamos a ver la pupila, ¿sí? Tampoco se ve el cristalino acá. Por eso seguimos con este. Bien, entonces ya hablamos de los cuerpos ciliares o las prolongaciones ciliares, ¿sí? De las prolongaciones ciliares se desprenden como unos pelitos, ¿sí?, unas prolongaciones proteicas que van a anclar a esta estructura que es una lente, que nos contaba Natán, que es gelatinosa, que corresponde al cristalino. Fíjense que tiene esta forma de disco bicóncavo, ¿sí? No, perdón, disco biconvexo. El cristalino, en la parte más anterior, va a estar tapizado por un epitelio de tipo cúbico simple. Acá estas células van a estar produciendo la proteína cristalina, ¿sí? Y después van a ir, digamos, muriendo hacia el interior, conformando parte del cristalino, estas células. Y acá tenemos el cristalino entero. Fíjense la acidofilia que tiene, la gran acidofilia, por contener esta proteína. Y también contiene mucha agua. ¿Qué pasa? Estos pelitos, ¿sí?, que se llama la zonula de Thin, ¿sí?, lo que van a hacer es tironear de los extremos, lo van a jalar desde un extremo y desde el otro, y de esa manera modificar la curvatura que tiene el cristalino. Y se puede hacer plano o se puede hacer bien así convexo como estamos viendo ahora. Ese proceso se llama acomodación. Y el objetivo que tiene es hacer foco. Es hacer foco ya sea a lo lejos o a un objeto cercano. ¿Vieron, por ejemplo, cuando ustedes colocan, por ejemplo, el dedo índice cerca de su ojo y miran el pizarrón en el fondo del aula, ¿sí? El pizarrón se ve bien nítido y el dedo que tiene uno cerca del ojo se ve borroso. Ahora, si nosotros prestamos atención al dedo, de pronto el dedo comienza a tomar definición y el pizarrón en el fondo se ve borroso. Entonces ahí nosotros lo que hicimos fue un cambio de enfoque, ¿sí? Ese mismo trabajo que hace hasta incluso la cámara del celular o una cámara cualquiera que tengan en sus casas, ¿sí?, ese proceso de enfocar, lo hace nuestro propio ojo, con una forma mecánica, es muy loco esto, que es justamente con esta lente que tenemos acá, que es el cristalino. Cuando el cristalino pierde esa tonicidad y se pone más duro, ¿sí?, va a verse limitada la acomodación, y sobre todo para la acomodación de cerca. Por eso seguramente nuestros padres, cuando quieren leer algo, en vez de ponérselo cerca, se lo ponen lejos, ¿no? Porque de lejos, por más que vean chiquito, pero ven en foco. En cambio, cuando lo acercan a la cara, ven las letras más grandes, pero las ven todas borrosas. Entonces, ese proceso que es presbicia es el que nos contaba Natán, y bueno, se corrige colocando una lente acá adelante, un anteojo. Bien, entonces estamos con túnica vascular, hablamos de la coroides, hablamos de los procesos ciliares, hablamos del cristalino, y nos queda hablar algo de algo no menos interesante, que es el iris, ¿sí? El iris es una estructura que hace a modo de diafragma, como una cámara, ¿sí? Es algo que se abre y que se cierra, ¿sí? Está formado por músculo liso, cargado con melanina. Ustedes también se acuerdan de las primeras clases que la melanina es uno de los pigmentos naturales que tenemos, así como la encontramos en la piel, también la encontramos en el ojo, ¿sí? Y justamente es la región de color que nosotros vemos en los ojos, ¿sí? El iris tiene en su parte posterior, tiene un epitelio cúbico, ¿sí?, que es doble. Es una de las
tantas rarezas que tiene la histología, no vamos a ahondar mucho en eso. Y en la parte anterior tiene más que nada tejido conectivo con músculo liso, ¿sí? Sobre todo lo que ustedes tienen que recordar del iris histológicamente es que está formado por músculo liso. Está formado por dos tipos de músculo, ¿sí? El irido constrictor y el iridio dilatador que nos nombraba Natán, ¿sí? Que están inervados por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Porque son músculo liso justamente. Y es el que ustedes van a utilizar también para evaluar a sus pacientes, cuando les alumbren con una linternita en el ojo, ¿sí? Y van a ver la respuesta que tienen la pupila, ¿sí? Si la pupila se dilata o si se contrae correctamente. Eso va a estar hablando de cómo funciona el cerebro, si está en correctas condiciones o no. Imagínense una Re persona, importante. una persona que está en coma, ¿sí? Porque tuvo un accidente de tránsito, un traumatismo en el cráneo, si tiene una hemorragia, ustedes van, le alumbran con la linternita en el ojo y no hay respuesta pupilar. Y bueno, eso ya les Vayan está pensando que, sí, que no Esto está bueno. Seguro vieron alguna serie como que dice, no, las pupilas no responden, y es como, o sea, es malísimo eso. Ya ahora lo saben. Ujú. O bueno, también saben que capaz, a veces las pupilas por sí solas quedan dilatadas, no vamos a nombrar en qué situaciones, pero se pueden quedar dilatadas las pupilas y se ponen anteojos de sol para que la luz no afecte a las pupilas dilatadas que se dilataron por sustancias. Y si yo entro en contacto con esa luz, mi ojo no tiene el reflejo de contraer esa pupila y me puede lastimar. Entonces la gente lo resuelve con anteojos de sol para tapar la luz, digamos. Así que cuidado con eso. Bueno, entonces, ya hablamos de la túnica vascular, nombramos todos sus componentes, ¿sí? Y ahora vamos a quizás la túnica más conflictiva para ustedes, ¿sí? Que es la túnica nerviosa. Y la túnica nerviosa nombrábamos que estaba formada por la retina, ¿no es así? Y la retina, como nos contó Natán, es una retina fotosensible y una no fotosensible. La no fotosensible está más que nada en la parte cerca de los procesos ciliares, ¿sí? Pero la que nos interesa a nosotros es la fotosensible. Acá mientras esto carga, vamos a ver una imagen. Bien. Esta es una fotito del ROS, y vamos a hablar un poco de esto que ya parece un quilombo, van a ver que no lo es tan así. Vamos a ver cuáles son las células que forman parte de la retina, y a ver si podemos intentar razonar cuáles son sus capas, ¿sí? Primero que nada, vamos a mirar, a observar esto. Son un montón de células, ¿sí? Dispuestas una sobre la otra, ¿no? Tenemos células, acá está al revés, de verdad. Tenemos células que van a estar, a ver si lo pongo provisorio, ahí está, y de paso no se me marean con los nombres. La luz va a venir por acá arriba, ¿sí? La luz viene por acá, donde tenemos el mouse, viene así la luz. Y con lo primero que, no, al revés, está bien, viene por acá la luz, pensé que estaba de otra manera. Alguien, no, estaba moviendo otras flechas. Ahí está. Ahí está. Si la luz viene por acá, disculpen, la luz viene por acá, va a atravesar todas estas estructuras, ¿sí? Y tenemos que está formada por esta capa nerviosa, que es la retina, está formada por unas células cúbicas, ¿sí? Que se denomina epitelio pigmentario. Tenemos los conos y los bastones, que son estos que están de distintos colores, ¿sí? Después tenemos, miren estas tres células como una única capa, ¿sí? Una capa que se va a llamar nuclear interna, ¿sí? Que está formada por neuronas de distintos tipos, y después tenemos una capa de neuronas que se llama ganglionar, ¿sí? Entonces, vamos a hacernos en nuestra cabeza que básicamente son tres hileras de células, ¿bien? Dijimos, la primera hilera de células es la capa de los conos y bastones, ¿bien? La segunda hilera de células son estas neuronas que se llaman neuronas de asociación.
Y la tercera hilera de células son estas neuronas que se llaman neuronas ganglionares, ¿sí? Tenemos 3 hileras de células. Si tuviéramos un pizarrón sería más sencillo esto. Bien, si tenemos células dispuestas unas sobre otras, vamos a necesitar ahora una célula que le dé sostén, que va a ser una célula que va a tener una función muy parecida a la célula de Sertoli que nos explicaba Luca, ¿sí? Esas células que le dan sostén son las células de Müller, ¿sí? Que tenemos acá. Fíjense que la célula de Müller arranca desde acá y va hasta este lugar, ¿sí? El núcleo de la célula de Müller va a coincidir con esta capa de los núcleos de las neuronas de asociación, ¿sí? Bien. La membrana apical y la membrana basal, digamos, de la célula de Müller va a ser lo que se llama membrana limitante, ¿sí? Entonces tenemos una membrana limitante externa y una membrana limitante interna. Acá hay unos... Ah, esto es otra cosa. Bien, ¿listo? Ahora vamos a ir un poquito más en detalle. Ya dijimos que tenemos 3 capas de células sostenidas por una célula larga, ¿sí? Y vamos ahora a cada capa como desmembrarla. La capa de los conos y bastones vamos a nombrar que tenemos un segmento que es solamente de la porción fotorreceptora, y después la capa de los núcleos, ¿sí? Que se va a llamar nuclear externa, ¿sí? Después vamos a tener una capa que son las conexiones entre las neuronas de asociación y los conos y bastones. Entonces esa capa se va a llamar plexiforme. Como en anato vieron que plexo justamente son fibras que se entrecruzan, ¿sí? Viene de ahí. Entonces tenemos fibras que se entrecruzan. Después de la capa de las neuronas de asociación, de los núcleos, que se llama nuclear interna, le va a seguir la capa donde se conectan la nuclear interna con las neuronas ganglionares. Así que esta capa también se va a llamar plexiforme. Esta vez plexiforme interna. Después, la capa de las células ganglionares con sus núcleos se llama capa ganglionar. Y por último, las neuronas ganglionares van a ser las que van a emitir los axones que van a formar el nervio óptico, ¿sí? Fíjense, el nervio óptico está formado, sus axones, ¿sí? Está formado por los axones de las neuronas ganglionares de la retina. Cada vez que ustedes vean el nervio óptico en anato, o vean un preparado, si pueden en algún momento de anatomía de un nervio óptico, piensen que todos los axones que van por ahí vienen de neuronas ganglionares de la retina. Es muy, muy loco, ¿sí? Bien. Entonces, recapitulando y ahora agregamos unas capitas más. La primera capa de la retina se va a llamar epitelio pigmentario, ¿sí? Que son estas células cúbicas que tenemos acá, que están cargadas de melanina. ¿Bien? Esa va a ser la capa número 1, epitelio pigmentario. Después, la capa número 2 va a ser la porción la porción receptora de los conos y bastones. La capa número 3 va a ser esta que tenemos acá en el mouse, que es la membrana limitante externa, ¿sí? La capa número 4 va a ser la nuclear externa, que corresponde a los núcleos de los conos y bastones. La capa número 5 va a corresponder a la plexiforme externa, porque estamos hablando todo desde acá para allá, todo externo, ¿sí? Esta capa plexiforme es la conexión entre las neuronas de asociación y los conos y bastones, ¿sí? Las células conos y bastones. Después tenemos la capa número 6, que se llama nuclear interna. Estas neuronas de asociación, tenemos neuronas bipolares, neuronas horizontales, neuronas amácrinas, ¿sí? Y también tenemos los núcleos de las células de Müller, estas que son de sostén, ¿bien? Después tenemos la capa plexiforme interna, ¿sí? Después la capa ganglionar, después
la capa del nervio óptico, de las fibras del nervio óptico, y por último, limitante interno. Entonces, las repito de vuelta rápido y las vemos en el preparado. Dijimos, epitelio pigmentario, porción fotorreceptora de conos y bastones, membrana limitante externa, nuclear externa, que corresponde a los núcleos de los conos y bastones. La siguiente es la plexiforme externa. La siguiente es la nuclear interna, después la plexiforme interna, después la ganglionar, después la capa del nervio óptico. ¿Bien? Vamos a buscar estas capas ahora sí en esto que vemos acá, que es la retina, ¿sí? De seguro... Podríamos marcar una a ver si se dan cuenta dónde bueno. están parados, ¿no? Como a ver si entendieron. Para que no pierdan de vista dónde estamos en la región, ¿sí? Más, digamos, más posterior del ojo, y fíjense que esto que está acá es interno, ¿sí? Esto es interno. Lo que está a la izquierda de la pantalla es interno. Y acá, Claro, acá estaría la esclerótica y acá estaría el humor vítreo. Esa es la ayudita. Y marca una capa cualquiera, la que quieras. Bien. Ven que tenemos 3 capas nucleares. De ahí es donde yo les quería decir que queden con la idea que tenemos 3 células, 3 tipos de células apiladas, ¿sí? Bien, vamos a mirar estos núcleos que están acá. Los núcleos de qué células estamos marcando. Conos y bastones te ponen. Ahí vamos. Muy Buenísimo, bien, muy genial. bien. Si miramos la retina, solamente prestando atención a los núcleos, se hace más sencilla. Fíjense, tenemos Sí. una capa nuclear externa, ¿sí? Que corresponde a los núcleos de los conos y bastones. Después tenemos una capa nuclear interna que corresponde a las neuronas de asociación, ¿sí? Y después tenemos una capa también de núcleos, pero que se llama capa ganglionar, ¿sí? Estas neuronas son las que van a emitir prolongaciones que van a formar el nervio óptico, que son esta capa que está acá, la capa de fibras del nervio óptico, ¿sí? Si volvemos a la capa nuclear externa y pensamos en los conos y bastones, vamos a recordar que los conos y bastones hacia arriba de ellos, ¿sí? Hacia externo, teníamos una porción que es fotorreceptora, ¿sí? ¿La ven acá? Entonces, esta es la porción fotorreceptora de los conos y bastones. Inmediatamente tocando a esa porción, nos encontramos con el epitelio pigmentario, como lo ven acá, ¿sí? Fíjense que una cosa es el epitelio pigmentario y otra cosa es la coroides, que está también pigmentada, ¿sí? Fíjense que acá se nota bien cómo están separados. Entonces, capa número 1, epitelio pigmentario. ¿Bien? Estas células que tenían morfología cúbica. Capa número 2, porción fotorreceptora de conos y de bastones, ¿sí? La capa número 3, entre paréntesis, que se llama membrana limitante externa, no la marcamos, ¿sí? Porque es simplemente una membrana apical de una célula, nada más, que es la de Müller. Entonces, capa número 3, por acá no se marca, la membrana limitante externa. Bien, capa número 4, ahora sí volvemos a la nuclear externa, que corresponden a la que ustedes dijeron, los núcleos de los conos y bastones. Capa número 5, y si pensamos un poco, a ver, acá tenemos los núcleos de las neuronas de asociación, ¿sí? Los somas. Y acá tenemos los somas de los conos y bastones. Entonces, esto que está acá en el medio, no tiene que ser ni más ni menos que la capa en la cual están las conexiones entre unos y otros, ¿sí? ¿Se entiende? Acá está ocurriendo sinapsis entre las neuronas bipolares y de asociación con los conos y bastones. Esta capa, justamente como son un montón de fibras que están ahí cruzadas, se llama plexiforme. Se llama plexiforme externa. ¿Por qué externa? Porque también hay una plexiforme interna, que es la que tenemos acá, que es la que está, digamos, debajo de las neuronas de asociación, y es la que va a comunicar las neuronas de asociación con las neuronas ganglionares, ¿sí? Entonces, plexiforme interna. Recuerden que esto que está acá, que se nos borró,
era la región interna. Entonces, yo ya me perdí en qué capa estamos. Está la 1, la 2, la 4, la 5, la 6, la plexiforme interna es la 7, la capa ganglionar es la 8, ¿sí? Después, esta es la capa de las fibras del nervio óptico, ¿sí? Que vemos acá, es la capa 9. Y por último, que tampoco la podemos marcar porque es una membrana simplemente, es la membrana limitante interna, ¿sí? Ahora ustedes pueden imaginar que desde acá hasta acá hay unas células que le dan sostén a todo esto, ¿sí? Y esas células son las células de Müller, cuyos núcleos están acá. Por eso no podemos encontrar el núcleo de forma distinguible, digamos. Están mezclados entre todo esto, ¿sí? Clarísimo, Gastier, tu retina. ¿Entendieron? Yo creo que sí. Yo entendí. Estuvo re claro. Bueno. Entonces, retina, que seguramente está en la tapa de sus libros de histología, posiblemente, ahí creo que el Ross de sexta edición tenía la retina ahí en la tapa. Es una foto de la retina muy particular, que la van a ver en todos lados, ¿sí? Cuando hablan de histología aparecen las fotos de la retina, ¿sí? Pues es muy linda, tiene muchas capas, es una parte muy con mucho para decir, ¿sí? Ay, te Bien, agrego una cosa, Gasti, por que a mí favor. me costaba, me acuerdo, entender. Que vos lo dijiste genial. Porque es como que uno, la lógica, y siempre por lo que se confunden, es que lo que primero que aparece, lo que primero que debería contactar el humor vítreo es el epitelio pigmentario, pero la retina va al revés, o sea, la luz viene todo por acá, atraviesa todas las capas, después todo el impulso nervioso viene así, uy, así, y después el nervio óptico vuelve a atravesar todo y se va para acá, ¿se entiende? Es como, no sé si se entendió lo que quise decir. Pero es como que la luz viene de adentro hacia afuera. Después todo el impulso atraviesa todas las capas y la última flecha es el nervio óptico que tiene que volver a atravesar todas las capas de la retina, la coroides y la esclera y se va hacia atrás. ¿Sí? A mí me costó entenderlo, me acuerdo cuando era Sí, alumna. sí, es cierto. Y este preparado justo nos permite ver Lo esto. tiene ahí, claro. Lo tiene, ¿viste? Está muy bueno. Re bien, sí. Ahí Natán está mirando también. Tenemos acá justo el nervio óptico que está recién emergiendo. Si el corte fuera quizás perfecto, podríamos ver cómo esta estructura está Claro. saliendo desde acá, ¿sí? Esto que tenemos acá es tejido conectivo, ¿sí? Que forma parte de la túnica fibrosa, ¿sí? Fíjense que viene de la esclerótica, digamos, hacia la parte posterior. Y también en algunos lugares, no sé si es esto es músculo. ¿Qué cosa? Ah, no veo. Creo que sí. ¿Sí, no? No sé qué está señalando. Ah, sí, eso parece músculo. Eso que nos mostró Natán, que en la esclerótica se insertan los músculos que mueven los ojos, hacia arriba, hacia abajo, son los músculos extrínsecos del ojo, el recto superior, inferior, ¿sí? El oso oblicuo. Perfecto. Bien. ¿Qué les pueden preguntar de ojo? Yo creo que la córnea y la retina es lo más importante, como a nivel histológico, ¿no? Como lo más preguntable. Tal cual. Y después, bueno, hay dos barreras, barrera hematoacuosa, barrera hematorretiniana. Al ser choice, qué sé yo jamás lo pregunté, pero puede llegar a aparecer, al ser una barrera, puede llegar a aparecer alguna pregunta choice, así que denle una leída. No vi las preguntas de la autoevaluación, así que no sé qué onda, si eran difíciles. O si las vi, ya no me acuerdo. Y después, ¿qué más de ojo les pueden preguntar? No sé, me parece que eso es lo más importante. Que miren los videos del teórico de Manuel Rey Funes, que están muy bien también. Si quieren Los hizo Manu. detalles. Son los más largos de todos, pero No me sorprende. están muy bien detallados, así que los invito a que los aprovechen todo el material que elaboramos para ustedes. Y él lo debe dar re bien también, que es oftalmólogo, la tiene clara, con ojo. Sí, Así está muy bien. investigaciones. Así. Sí, sí. Bueno, no sé,
tienen alguna pregunta de este TP o de dónde están esos teóricos, están en el drive de la cátedra, donde está. Exactamente. Y también están en nuestro Classroom, justamente donde dice materiales, entran a la parte de TP12 y ahí se lo subimos nosotros también, está ahí todo subido. Que preguntaron, oreja entra. O sea, oído, puso después Oído. asterisco. Claro. ¿Está en el programa? Oído, nunca lo damos, la verdad. No. A nivel práctico, seguro que no. A nivel No, y teórico no teórico me acuerdo si tampoco. está en el. No, o sea, no creo. Pero Qué bueno, quizá en útil. una de esas está en el programa y yo le estoy diciendo que no entra, qué sé yo. No sé, jamás lo tomé. O sea, les voy a ser sincera, yo no sé describir oído. O sea, Y nunca no apareció voy a el mentirles. choice de Oído, Mar- nada. Oído, oreja, lo que tienen que saber de oreja es lo que estudiamos en cartílago. Que ahí sí, tenemos el el cartílago cartílago elástico. elástico, que es el ejemplo de la oreja, ¿sí? La oreja es muy sencilla. Ustedes saben que ya lo van a estudiar en anatomía, porque todavía aún no llegaron, pero que consta de diferentes partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por la oreja, propiamente dicha, o pabellón auricular, y el conducto auditivo externo. El oído medio está formado, se encuentra en la cadena de los 3 huesecillos, que ya lo van a estudiar, y el oído interno se está formado por el utrículo y sáculos, respectivamente, que son los conductos semicirculares, y después tienen la cóclea o el caracol. Cada una de estas partes ahí se van a encontrar los órganos de percepción dentro del oído interno, estoy explicando, los órganos de percepción en cuanto a la localización de la cabeza en el espacio y también en cuanto al sonido. Si quieren pueden repasar el epitelio de ahí, o sea, qué es lo que tienen que saber, y las vías las van a estudiar en anatomía y en neuroanatomía. Sí. No es algo con lo que yo ahondaría ni haría foco ahora, porque yo se los cuento para que ustedes Se estén van a ya volver locos intentando insertados en el entenderlo. tema. Sí, la verdad es que prefiero que hagan Sí. foco en los otros órganos, pero bueno, esto también es importante, pero sepan esos conceptos y si quieren leerlo, lo leen y respondemos las preguntas por el chat. Y después el pabellón auricular, la oreja, es la caja de resonancia, digamos, de los sonidos que después se van a agrandar. En otros animales se agrandan mucho más, en el ser humano es como una entidad vestigial, el conducto auditivo, eso después, el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, eso después va a ir hacia la cadena de los huesecillos y va a llegar al oído medio donde se va a producir los estímulos, que es esto que les conté anteriormente. Y la oreja va a estar constituida por un centro de cartílago elástico y piel que lo recubre alrededor, con glándulas, nada más. Así que no hay mucho más para saber de eso. Hagan No, foco en los conceptos principales que nosotros estuvimos remarcando, que vimos en los videos, que estuvimos hablando en las clases de Zoom. Hagan foco en todas esas actividades, en todos esos todo eso, y bueno, que eso es lo principal que se tienen que llevar para construir el año que viene.